Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, este va a ser el video de lo que es el rango. Ok, comenzamos por una definición, al igual que en el caso anterior. Y bueno, tenemos que básicamente el rango es el conjunto de todos los números que forman parte de la imagen de la función. Bien, vemos que en sí no es algo tan complejo, al menos de momento, pero que su estudio sí requiere un poco más de cuidado. Bien, este, como no tenemos las herramientas tan formales como para establecer un método, no tenemos herramientas tan formales, no, sino que no tenemos las herramientas todavía para establecer un método, porque tú digas, bueno, sigues estos tres pasos y ya llegas a la solución, entonces tenemos que valernos de otras, eh, de otros conocimientos en matemática. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar tres criterios de, de cosas que tienen que cumplir la función. Bien, los primeros es estudiar los puntos que están fuera del dominio de la función y ver qué pasa alrededor de estos puntos. Ya veremos más adelante por qué tenemos que hacer esto. Además de esto, ver si las funciones tienen asíntotas verticales o horizontales. Recordemos que las asíntotas son eh, rectas, líneas rectas, por los cuales la curva se aproxima a esa línea, pero nunca llega a tocarla como tal. Bien, y estas pueden ser verticales u horizontales, como pudiera ser el caso de esto de acá. Supongamos que tenemos esta línea de acá. O sea, imaginemos que acá hay una línea y esta curva viene y se va aproximando cada vez más a esa línea, pero nunca llega a tocarla. Esto sería una asíntota horizontal y lo anterior una asíntota vertical. Tenemos que evaluar si la función tiene asíntotas, bien sea verticales u horizontales. Bien. Y lo otro es evaluar si la función tiene máximos absolutos o mínimos absolutos. Bien, un máximo o un mínimo absoluto es un valor o una altura de la función, la cual, por ejemplo, para los máximos, no es superada por ninguna otra parte de la función. Bien, por ejemplo, esta de acá, este sería un máximo de la función, porque esta altura nunca es superada por ninguna otra de la función. Bien, y un mínimo sería algo como esto. El punto más bajo de toda la curva. Bien, ok, entonces, eh, pero al igual que en el dominio, para estudiar el rango tenemos que conocer muy bien las características de las funciones principales, ¿sí? Pero tenemos que conocerla mejor que en el dominio, de hecho. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver algunos ejercicios de cómo se calcula el rango de una función. Entonces, tenemos por ejemplo nuestra función x al cuadrado. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasa, es ver si x tiene asíntota. ¿Qué pasó aquí? Ok. Bien, el primer criterio, ¿cuál es? Ver si hay puntos que están fuera del dominio. Como cualquier número que nosotros queramos lo podemos multiplicar por sí mismo, entonces no hay ningún punto que está fuera del dominio. Entonces ese criterio queda descartado. Bien, lo siguiente que vamos a ver es si la curva tiene asíntotas verticales, a ver si la curva tiene asíntotas horizontales. ¿Cómo vemos si la curva tiene asíntotas horizontales? Bueno, esto lo vemos porque cuando la función g de x, o mejor dicho, cuando x tienda hacia infinito o hacia menos infinito, si la función se acerca a un número en concreto, bien sea, qué sé yo, 2, entonces tenemos que eso va a ser eh, una asíntota horizontal. Va a ser una recta horizontal que pasa por 2, a la cual nuestra recta se acerca a medida que se acerca, nuestra curva se acerca a medida que se acerca, o mejor dicho, a medida que atiende al infinito o al menos infinito. Bien, entonces vamos a ver cómo es la tendencia de nuestra función g de x cuando x tiende a infinito. Ok, vemos que cuando x tiende a infinito, pudiéramos multiplicar algo así como infinito por infinito, o sea, o un número muy grande por un número muy muy grande,
tiene como resultado un número grande también. Bien, entonces tenemos que cuando la x tiende a infinito, nuestra curva x cuadrado también tiende hacia infinito. O sea que tenemos que por esta parte, por las x que se extienden hacia allá, la curva va creciendo hacia el infinito. Bien. Veamos entonces qué pasa cuando x tiende hacia el menos infinito. Cuando x tiende hacia el menos infinito, la curva tiende hacia el infinito. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque multiplicamos un número negativo muy grande por un número negativo muy grande. Tenemos que menos por menos da más. Y infinito por infinito da infinito. Bien, entonces, por esto concluimos que nuestra curva para el menos infinito tiende hacia el infinito. Bien. Entonces ya tenemos por un lado que, bueno, la curva no tiene asíntotas horizontales, porque por un lado se va hacia el infinito y por el otro lado se va hacia el infinito también. Por ninguno de los dos lados se acerca hacia algún número en concreto. Ok. Veamos entonces la siguiente. Bueno, antes de esto, la curva no tiene asíntotas verticales, porque las asíntotas verticales ocurren cuando tenemos que x al acercarse a un número a, entonces g de x tiende hacia infinito o hacia menos infinito. ¿Qué ocurre? Que para ningún valor de x, o sea, ningún número que yo multiplique por sí mismo, me va a dar como resultado infinito. Eso lo sabemos, mucho menos infinito. Entonces tenemos que no hay asíntotas verticales. Bien, entonces a partir de esto podemos ya pasar la parte, el criterio de las asíntotas y concluimos que no tiene asíntotas. Sin embargo, tenemos una pista de algo. De que por un lado la curva se va hacia el infinito por la parte derecha y por la parte izquierda se va hacia el infinito. O sea, que entre este punto y este punto hay un punto más bajo. O sea, la curva tiene un punto que es más bajo que todos los demás. ¿Sí? Y de acá podemos deducir que entonces la curva tiene un mínimo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el número más pequeño que me dé resultado acá? O sea, ¿cuál va a ser el número más pequeño que yo obtenga cuando lo multiplique al cuadrado? La solución de esto es el 0. Bien. Porque cuando yo multiplico 0 por 0, me da en efecto 0. Mientras que yo multiplico cualquier otro número, por ejemplo, menos 0.1 por menos 0.1, y esto me da 0.001, un número que es mayor que 0. Y por otro lado 0 también. Y cualquier número que yo multiplique por sí mismo me va a dar un número mayor que 0. Entonces yo tengo que acá está mi parte más baja de la curva. Bien, por esto, por esto digo que hay que conocer las funciones principales para saber cuáles funciones tienen mínimos, cuáles funciones tienen máximos y todo este tipo de comportamientos. Entonces tenemos que por un lado que por los números negativos se va hacia el infinito, por los números positivos se va hacia el infinito y que tiene un valor menor a todos los demás, que es 0. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde van los valores que arroja nuestra función g de x? Bueno, va desde el 0 hasta el infinito. Entonces podemos encerrar este intervalo como desde el 0 hasta el infinito. Recordemos que el infinito no se cierra y este sería el intervalo solución de nuestro rango. Para escribirlo un poquito más bonito, nos quedaría algo como x. El rango de g van a ser todos los x que pertenecen desde 0 hasta infinito. Bien, entonces pasemos a otro ejercicio. Tenemos ahora esta función de acá. ¿Sí? Evaluemos otra vez los criterios. Evaluemos el primer criterio.
¿Hay algún número dentro de los reales al cual yo no le pueda realizar esta operación? No, no lo hay. Cualquier número yo lo puedo elevar al cubo y después lo puedo elevar al cuadrado y sumar sus resultados multiplicado por 3. Bueno, en fin, podemos realizar esta operación para cualquier número. Entonces, no hay ningún número fuera del dominio. Veamos entonces si este tiene asíntotas. Veamos qué pasa cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, tenemos infinito al cubo es igual a infinito multiplicado 3 veces más 3 por infinito cuadrado. ¿Sí? Infinito al cubo es infinito. Más infinito cuadrado, infinito por 3 me da, bueno, 3 por infinito me da también infinito. E infinito por infinito, infinito más infinito también me da infinito. Sé que esto suena un poco raro, pero se puede entender un poco. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando x tiende a infinito, nuestra función g de x también tiende a infinito. Bien. Ahora veamos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. En este caso tenemos menos infinito al cubo más 3 por menos infinito al cubo. Bien, de acá vamos a tener que esto me da infinito, tengo menos infinito por menos infinito, menos por menos más, por lo que esto sería 3 infinito, teniendo infinito como resultado de esta operación, más tenemos un número un número negativo que está elevado al cubo, también me da un número negativo, por lo que tenemos menos 3 infinito. Esto uno pudiera decir que es 0, ¿no? Pero no sería lo correcto, porque en realidad, aunque no se ve obviamente acá, este infinito es mucho más grande que este, por la sencilla razón de que este está multiplicado se está multiplicando 3 veces a sí mismo, y este se está multiplicando solo 2 veces. Y aunque después se le esté multiplicando 3, o sea, para hacerlo un poco eh, más gráfico, tenemos que esto sería menos infinito por menos infinito por menos infinito más 3 por menos infinito menos infinito. Bien, entonces vemos que acá estamos multiplicando 2 veces a infinito y después lo estamos multiplicando un 3. Mientras que acá le estamos multiplicando 3 veces a infinito y después le estamos multiplicando otra vez a infinito. Por lo que este número de acá es mucho más grande que este de acá. Y el resultado entonces es menos infinito. ¿Sí? Sé que esto parece un poco raro, pero más adelante lo verás cuando veas la parte de indeterminaciones. Cuando veas la parte de indeterminaciones te van a aparecer cosas como esta, como infinito menos infinito, y ya verás mejor cómo es que se resuelve. Bien, pero el punto acá es que el resultado de esta operación de cuando x tiende a menos infinito es que nuestra función g de x también tiende a menos infinito. Bien, entonces ocurre en algún punto que si yo elevo a x al cuadrado y al cubo, o sea, le aplico esta operación, me dé como resultado infinito, o algún límite que yo aplique de cuando x tiende a de g de x me dé como resultado infinito. Pues no, la verdad es que no lo hay. Y para menos infinito tampoco, porque para cualquier número que yo sustituya en esta ecuación, voy a obtener simplemente un número. Y infinito no es un número, es una tendencia. Bien, entonces tenemos que por un lado, por la parte derecha, x se va hacia el infinito, y por la parte izquierda, x se va hacia el menos infinito. ¿Sí? Como por un lado siempre está creciendo y por el otro lado siempre está decreciendo, no existe la posibilidad de que haya un mínimo o un máximo, ya que cualquier valor en la curva siempre va a ser superado
por el que está a su derecha. Y cualquier valor mínimo en la curva siempre va a ser superado en su pequeñez por el que está a la izquierda. Bien, por eso esta función nunca tiene, no puede tener máximos y mínimos. Además, la función, como dijimos, está definida para todos los reales. Por lo que entonces va desde menos infinito hasta infinito sin tener ninguna desconexión. Bien, sería algo como esto. Por lo que podemos decir que esta curva de acá, que no va a ser esta, existe, o mejor dicho, el rango de esta curva son todos los reales. Bien, todas las imágenes que componen la salida de esta función son todos los reales. Bien, ahora pasemos a otro ejercicio. Ok, entonces otra vez los criterios. Veamos al principio. ¿Esta curva tiene un punto fuera de su dominio? La respuesta es sí. Cuando x es igual a menos 2, ocurre que tenemos una división entre 0, lo cual no está permitido. Por lo que menos 2 es un valor que está fuera de su dominio. Así que tenemos que estudiar qué pasa con ese menos 2 y qué pasa alrededor de menos 2. Bien, entonces con esto lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar los límites alrededor de 2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Okay. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha, tenemos que esto nos quedaría como menos 2 más 2, siendo el resultado de esto 1 sobre 0 por la izquierda. 0 por la izquierda es un número que es infinitamente pequeño, pero que es mayor que 0. Bien, como es un número infinitamente pequeño, el que está dividiendo a 1, el resultado de esto es un número muy grande. Bien. Muy grande. Pero que como este número es mayor que 0, entonces es positivo, y al dividir a 1 entre un número positivo, tenemos un número muy grande que además es positivo. Bien, entonces tenemos que, pudiéramos decir que este número muy grande es infinito. Infinito positivo. Por lo que tenemos que a la derecha del menos 2, que es esto de acá, nuestra curva se va hacia el infinito. ¿Y qué pasa a la izquierda? Si sustituimos, tenemos esto de acá nos da como resultado 1 sobre 0 por la izquierda. O sea, tenemos un número que es infinitamente pequeño que divide a 1, por lo que el resultado también es un número muy grande. Pero a diferencia del anterior, este número es menor que 0, por lo que es un número negativo. Y 1 dividido entre un número negativo es negativo. Por lo que podemos decir que este número muy grande negativo es menos infinito. O sea que a la izquierda del menos 2, nuestra curva se va hacia el menos infinito. Bien, entonces vemos que borremos esto y escribamos nuestras soluciones acá. Bien, tenemos que alrededor de menos 2 por la derecha se va hacia hacia infinito, y a la izquierda se va hacia menos infinito. Por lo que, al igual que en el ejemplo anterior, como por un lado, como tenemos un punto por el que se va a menos infinito y a más infinito, nuestra curva no puede tener mínimos ni máximos, porque siempre van a haber números que sean mayores a cualquier número que nosotros tengamos como resultado acá de esta operación. Ok,
Entonces a esto se le conoce como asíntotas verticales. ¿Sí? Pero antes de poder decir, como en el ejemplo anterior, de que como está, como va desde el infinito hasta el menos infinito, entonces esta está definida para todos los reales, tenemos que tomar en cuenta si hay o no hay asíntotas horizontales. Entonces tenemos que ver qué pasa con la curva cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, vamos a tener que 1 sobre infinito más 2 es, en otras palabras, 1 dividido por un número muy grande. Bien. Un número por un número, 1 dividido por un número que es infinitamente grande es 0. Bien, o mejor dicho, tiende a 0. Y ya te voy a decir por qué puse tiende a 0 y no que es igual a 0. Y por el otro lado, tenemos que, bueno, es importante decir que como este número de acá abajo es positivo, entonces este 0 no es 0, sino que es un número muy cercano a 0, pero que es positivo, o sea que no es 0. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con x cuando tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito tenemos 1 sobre menos infinito más 2. Y esto es 1 dividido por un número muy grande, pero que este número muy grande es negativo. Bien, entonces 1 entre un número muy grande también tiende a 0. Pero esto es un 0, no es un 0, es un número muy, muy, muy pequeño, pero que es negativo. Bien, entonces tenemos que por un lado, x, nuestra curva o las alturas de nuestra curva, cuando x tiende a ser menos infinito, se van acercando a 0, pero se van acercando a 0 por debajo de él. Y por la derecha, bueno, por la derecha se van acercando a 0, pero por encima de él. Sin embargo, esto no significa que x llegue a ser 0. Bien. ¿Por qué no significa? Porque esto lo que quiere decir es que a medida que yo me acerco a infinito, o sea, a medida que x crece, esto se acerca a 0, pero cada vez se acerca más y más a 0. O sea que nunca llega a ser 0. Es algo un poco difícil de comprender al principio, pero es un número, si quieres hacer la prueba en la calculadora y divides 1 entre un número y vas aumentando el valor de este número que tengas aquí adentro. Y vas a ver que aunque tú le metas un número muy muy grande, esto siempre te va a dar un número distinto de 0. Bien, o si te da 0 es porque simplemente la calculadora hace un redondeo. Pero si lo haces en una graficadora como, qué sé yo, la de Microsoft, vas a ver que si lo graficas siempre puedes conseguir acercando la pantalla que la curva como tal va a estar un poco eh, por encima del eje de las X o un poco por debajo del eje de las X. Bien, entonces, ya. Bueno, una muestra de esto o una muestra de que la curva no puede ser 0, porque tenemos que verificarlo, es si hacemos lo siguiente. Decimos que g de x, tratamos de resolver esta ecuación. Cuando g de x es igual a 0, entonces sustituimos a g de x por su forma, 1 sobre x más 2. Y este de acá va a pasar multiplicando por este lado. Entonces vamos a tener 0 por x más 2 me da 0. Bien. Y del lado derecho me da 1. Entonces llegamos a que 0 es igual a 1. Cuando en alguna ecuación tú llegas a esto, quiere decir que esa ecuación no tiene solución. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser 0 igual a 1. Puede ser un número igual a otro número que es diferente de él. Cuando tú llegas a eso en alguna ecuación cualquiera, quiere decir que esa ecuación que tú estás planteando no está o no tiene solución. Bien, entonces como esto no tiene solución, mejor dicho, esto no tiene solución, quiere decir que g de x nunca tiene como resultado al 0, por lo que el 0 está fuera del dominio de nuestra función. Okay. Entonces vemos que lo que teníamos por un lado tiende a 0, por el otro lado también tiende a 0,
Y tenemos que entonces son todos los reales porque va, o mejor dicho, sí. Nuestra curva viene así desde muy cercano a cero y acá baja hasta infinito, hasta menos infinito. Y acá va desde un número muy grande y acá baja hasta, sin pasar, y acá baja hasta cero, sin nunca llegar a pasarlo. Por eso podemos decir que los resultados de g de x son todos los reales menos el número cero. Bien, entonces, bueno Pablo, espero que te haya gustado. Con esto terminamos la parte de funciones y bueno, ahorita me pongo a terminar los videos de límite para pasártelos en un rato. Espero que te haya gustado. Hasta luego.